La Lucky Strike tembló al acoplarse con Varela Prime, y Caleb Calvel pensó que aquello resumía bastante bien su relación con la tecnología alienígena de lujo. Su lanzadera, mantenida unida por pura determinación, cinta adhesiva y lo que su padre habría llamado tosudez tejana pura. Se rascó contra los impecables ganchos de acoplamiento de la estación con toda la gracia de un armadillo intentando bailar un vals. Suave como siempre, Calvel, murmuró, pasándose una mano por el cabello oscuro mientras el compuerta se abría. El contraste lo golpeó en el instante en que dio el primer paso. Sus botas gastadas resonaron contra un suelo tan pulido que probablemente costaba más que toda su nave. Demonios, hasta las paredes seguramente valían más que su nave entera. Varela Prime se desplegaba a su alrededor como algo salido de un sueño febril, curvas fluidas y superficies que parecían cambiar de color cuando no las miraba directamente. Seres imposibles de clasificar se deslizaban frente a él. Algunos flotaban, otros se escabullían sobre múltiples patas, y unos pocos parecían sacados de una pintura renacentista, si los pintores renacentistas hubieran tenido una obsesión malsana por los tentáculos. Señor Calvel, una voz interrumpió su asombro. Se volvió para encontrar lo que debía de ser el burócrata más nervioso de toda la galaxia, una criatura alta, de piel gris y demasiados ojos, con una tablilla que gritaba media gerencia. «Ese soy yo», respondió Caleb, el tipo al que llaman cuando su elegante equipo decide tener una rabieta. Los múltiples ojos del administrador parpadearon en secuencia. «Sí, bueno, respecto a eso, existen ciertos protocolos sobre su asignación». ¿Protocolos? Caleb levantó su caja de herramientas. «Mire, amigo, yo arreglo cosas. Señáleme lo que esté roto y lo haré funcionar. Así de simple». El administrador soltó una risa que sonó más como un silbido asmático. «Señor Calvel, nada sobre la situación de la doctora Lee es simple». Antes de que Caleb pudiera preguntar qué demonios significaba aquello, otra voz humana se abrió paso entre el murmullo ambiente de conversaciones alienígenas. ¿Primera vez en Varela? Caleb se giró y encontró a una mujer de su edad, vestida con un mono de trabajo que había visto décadas mejores. La placa de su pecho decía Martínez, Sistemas Ambientales. ¿Tan obvio? Tienes esa mirada, rió ella. Como si no supiera si estar impresionado o aterrorizado. Un poco de ambas, la verdad, admitió Caleb, echando un vistazo a un grupo de medusas flotantes que debatían animadamente junto a un kiosco de café. ¿Este sitio siempre es así de raro? Sí, uno se acostumbra. Martínez se colocó a su lado mientras seguían al administrador, cada vez más agitado, por un corredor lleno de laboratorios. ¿Cuál es tu asignación? Mantenimiento de equipos biomecánicos, sección 7. Martínez se detuvo en seco. ¿El laboratorio de la doctora Lee? ¿La conoces? De oídas. Científica brillante. Un poco intensa. Bajó la voz. Consejo de amiga, a veces los problemas más complicados tienen la solución más simple, si logras dejar a un lado tus suposiciones. El administrador se había detenido frente a un ascensor que parecía tener una crisis de identidad. Las puertas cambiaban de metal sólido a cristal transparente, y luego a algo que podría haber sido madera viva. Aquí lo dejo, señor Calvel, dijo la criatura gris, empujándole la tablilla como si fuera a explotar. La doctora Lee lo espera. Sección 7, Laboratorio 15. Y señor Calvel, buena suerte. El trayecto en ascensor le dio a Caleb demasiado tiempo para pensar. La oferta de trabajo había sido vaga. Se necesitan especialistas en mantenimiento de sistemas biomecánicos. Se requiere discreción. Pago competitivo. Lo del pago había bastado para traerlo hasta allí. Pero ahora se preguntaba qué clase de discreción estaban pidiendo. Las puertas se abrieron a un pasillo mucho más silencioso que el resto de la estación. Pocos seres transitaban por allí, y los que lo hacían llevaban esa intensidad enfocada que sugería, o bien ciencia revolucionaria, o drogas muy potentes. La puerta del laboratorio 15 estaba cerrada, pero desde dentro llegaban ruidos de movimiento frenético, como si alguien reorganizara muebles. Muchos muebles. Golpeó. Doctora Lee,
Caleb Calvel, mantenimiento. Los ruidos cesaron de golpe. Un instante después, una voz amortiguada respondió. Solo deme un momento, por favor. Más ruidos, algo que sonaba sospechosamente a maldiciones en un idioma que no reconocía. Finalmente. Puede entrar. Caleb entró en lo que debía de ser el caos más organizado que jamás había visto. Equipos indescifrables zumbaban y parpadeaban en cada pared. Pantallas holográficas mostraban torrentes de datos que le hacían llorar los ojos de solo mirarlos. Y en el centro de todo aquello estaba, bueno, no estaba seguro de lo que veía. Era claramente humanoide, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza en su sitio. Pero ahí acababan las similitudes. Su piel era de un púrpura profundo que cambiaba entre violeta e índigo según la luz, y sus ojos, grandes y dorados, eran los más hipnotizantes que había visto nunca. Aunque ahora mismo evitaban el contacto directo con los suyos. Lo que realmente captó su atención fue su atuendo, llevaba superpuestas al menos 3 batas de laboratorio sobre lo que parecía ser un vestido de gala, todo sujeto con clips industriales y pura determinación. El efecto era, bueno, era algo. ¿Doctora Lee? Sí. Usted es el ingeniero. Tiró de la bata exterior, que parecía luchar por escapar. Gracias por venir tan rápido. Sin problema. ¿Cuál es la situación? ¿Fallo de equipo? ¿Sobrecarga eléctrica? Porque debo decirle que la mayoría de estos aparatos parecen muy por encima de mi nivel de sueldo. Ella se giró, fingiendo trastear con un dispositivo en la mesa de trabajo, pero Caleb notó la rigidez en sus hombros. Es complicado. Señora, una vez reparé un motor de curvatura con una llave inglesa y lo que mi abuela llamaba blasfemia creativa. Inténtelo. La doctora Lee guardó silencio tanto tiempo que Caleb pensó que no lo había oído. Cuando al fin habló, su voz apenas era un susurro. Por favor, hágalo dejar de crecer. Ya no puedo ocultarlo. Caleb parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué? Ella se giró, y en sus ojos dorados brillaba una angustia genuina. El crecimiento. No se detiene. Cada vez que estoy cerca, se interrumpió, abrazándose el abdomen. Está empeorando. De acuerdo, vaya despacio. Caleb dejó la caja de herramientas sobre la superficie más despejada que encontró. ¿Qué está creciendo? ¿Algún experimento biológico? ¿Una planta mutante? Porque si hablamos de kutsu alienígena, quizá debería llamar a un especialista. No es una planta. Su risa tenía un filo histérico. Soy yo. Estoy creciendo. Caleb la miró de arriba abajo, fijándose en las capas de ropa, en la manera en que intentaba ocultarse, en los gestos nerviosos. Va a tener que ser más específica, doctora. Ella cerró los ojos y, al abrirlos de nuevo, la resignación brillaba en su mirada. Hace 3 días estuve expuesta a un nanocampo experimental diseñado para optimizar sistemas biológicos. La tecnología debía mejorar atributos físicos basados en factores psicológicos y ambientales. Se detuvo, tragando saliva. El problema es que los parámetros estaban calibrados para mi especie. La presencia de humanos, específicamente de varones humanos, no estaba contemplada en la programación. Hizo un gesto impotente hacia sí misma. Los nanobots interpretaron la proximidad de su especie como un detonante de mejora. Caleb sintió que su cerebro intentaba procesar la información y fracasaba estrepitosamente. ¿Mejora? Ciertas áreas de mi fisiología no han dejado de aumentar de tamaño desde la exposición. El efecto se acelera cuando estoy cerca de humanos. Su voz bajó hasta un hilo. Cerca de usted. Él la miró fijamente. 1 segundo. 2. Y porque era, aparentemente, un idiota, empezó a reír. Vaya, esto es genial. Esto sí que es bueno. Negó con la cabeza. Señora, he escuchado excusas muy creativas para pedir una reparación, pero esta se lleva la palma. El rostro de la doctora Lee se endureció hasta congelar el helio. ¿Cree que miento?
Señora, una vez reparé un motor de curvatura con una llave inglesa y lo que mi abuela habría llamado blasfemia creativa. Inténtelo. La doctora Lee guardó silencio tanto tiempo que Caleb comenzó a preguntarse si lo había escuchado. Cuando por fin habló, su voz apenas se elevaba sobre un susurro. Por favor, hágalo dejar de crecer. Ya no puedo ocultarlo. Caleb parpadeó. Lo siento, ¿qué? Ella giró sobre sí misma y pudo ver la angustia genuina en esos ojos dorados. El crecimiento. No se detiene. Cada vez que estoy cerca, se interrumpió, cruzando los brazos alrededor de su torso. Está empeorando. De acuerdo, vaya despacio. Caleb dejó la caja de herramientas sobre la superficie más despejada que encontró. ¿Qué está creciendo? ¿Algún experimento biológico? ¿Una planta mutante? Porque si estamos hablando de kutsu alienígena, debería llamar a un especialista. No es una planta. Su risa sonó al borde de la histeria. Soy yo. Estoy creciendo. Caleb la recorrió con la mirada de arriba abajo, fijándose en las capas de ropa, en la manera en que se sostenía a sí misma, en los intentos obvios de ocultar algo. Va a tener que ser más específica, doctora. Ella cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación resignada que Caleb no pudo evitar respetar. Hace 3 días estuve expuesta a un nanocampo experimental diseñado para optimizar sistemas biológicos. La tecnología debía mejorar atributos físicos basados en factores psicológicos y ambientales. ¿Debía? Preguntó Caleb. Los parámetros estaban calibrados para mi especie. La presencia de humanos, específicamente de varones humanos, no estaba contemplada en la programación. Alzó una mano temblorosa hacia sí misma. Los nanobots interpretaron la proximidad de su especie como un detonante de mejora. Caleb sintió que su cerebro intentaba procesar esa información, pero fracasaba estrepitosamente. ¿Mejora? Ciertas áreas de mi fisiología han seguido aumentando de tamaño desde la exposición. El efecto se acelera cuando estoy cerca de humanos. Su voz descendió a un murmullo apenas audible. Cerca de usted. Él la observó fijamente un largo momento. Otro más. Y porque era, aparentemente, un idiota, empezó a reír. Vaya, esto sí que es bueno. Negó con la cabeza. Señora, he escuchado excusas muy creativas para pedir una reparación, pero esta se lleva la palma. La expresión de la doctora Lee se endureció, lo bastante como para congelar helio. ¿Cree que estoy mintiendo? Creo que alguien se está divirtiendo a costa del novato. Caleb cruzó los brazos. ¿Qué sigue? ¿Va a decirme que su replicador solo fabrica zapatos izquierdos? ¿Que su generador de gravedad cree que es una bola de discoteca? Señor Caldwell. Su voz se volvió peligrosamente baja. Soy xenobióloga con 3 doctorados avanzados y publicaciones en 17 revistas revisadas por pares. No gasto bromas con estas cosas. Entonces pruébelo. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas, y de inmediato deseó poder tragárselas. El cambio en su rostro pasó de la ira a algo que parecía dolor, y Caleb comprendió que, lo que fuese aquello, no estaba bromeando. ¿Probarlo? Repitió ella con frialdad. Mire, no quise decir. Pero ella ya se había enderezado, y pese a lo ridículo de sus capas de ropa, había en su porte algo casi regio. ¿Quiere pruebas? Bien. Se acercó a un panel de control y comenzó a introducir comandos con la precisión fluida de alguien con años de práctica. Entre ambos apareció un despliegue holográfico mostrando lo que parecía ser un escaneo tridimensional de una figura humanoide. Este es mi escaneo biométrico base de hace 4 días. La figura giraba lentamente, y Caleb se sorprendió a sí mismo estudiando los detalles anatómicos con el mismo interés clínico con el que analizaba un esquema técnico. Luego la imagen cambió. Este es de ayer. Las diferencias eran notorias. ¡Santo cielo! Y continuó la doctora Lee, con voz firme aunque sus manos temblaban sobre los controles, es de hace 30 minutos. Caleb tragó saliva.
La progresión era innegable, y la velocidad del cambio se estaba acelerando. ¿Eso realmente le está ocurriendo? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. Él miró del holograma a su rostro, intentando reconciliar los datos clínicos con la mujer angustiada que tenía delante. ¿Y cree que es por mí, específicamente? La correlación es innegable. El ritmo del cambio aumenta proporcionalmente a la proximidad con varones humanos, con el efecto más fuerte en presencia de, se detuvo, el color subiendo a sus mejillas púrpuras. ¿En presencia de qué? De usted. La palabra salió apenas audible. Los nanobots parecen haberse fijado en usted en particular. Caleb sintió que una oleada de pánico le apretaba el pecho. Era una locura. Imposible. De esas cosas que ocurren en mala ciencia ficción, no en la vida real. Pero los datos estaban ahí, y la desesperación en su rostro era demasiado auténtica para fingirla. De acuerdo, dijo despacio. Supongamos que le creo. ¿Qué espera exactamente que haga al respecto? Arreglarlo. La esperanza en su voz dolía de escuchar. ¿Arreglarlo? Los nanobots están usando principios de ingeniería humana que no fueron tenidos en cuenta en la programación original. La nanotecnología estándar alienígena no puede interactuar con ellos de forma correcta, pero los sistemas de diseño humano podrían anular sus protocolos. ¿Podrían? Es la única opción que me queda. Señaló su ridículo conjunto de ropa. No puedo seguir ocultándolo mucho tiempo. Los protocolos médicos de la estación pronto detectarán los cambios. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Entonces me pondrán en cuarentena indefinida mientras estudian la anomalía. Caleb miró alrededor del laboratorio, tomando nota del equipo sofisticado, de los años de investigación representados en cada pantalla. Luego volvió a mirar a la doctora Lee, brillante, desesperada, confiándole aparentemente su futuro entero. Esto es una locura, murmuró. Lo sé. Soy un ingeniero de mantenimiento, no un hacedor de milagros. Lo sé. No tengo ni idea de nanotecnología. Yo sí. Y por primera vez desde que había llegado, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, que transformó todo su rostro. Conozco toda la teoría. Lo que necesito es alguien que entienda los principios de la ingeniería humana, alguien que piense diferente a todos los demás científicos de esta estación. Caleb se encontró mirando a esos ojos dorados, y en algún rincón de su mente escuchó la voz de su padre aconsejándole que se marchara. Que aquello no era su problema. Que no era su responsabilidad. Pero recordó las palabras de Martínez: a veces los problemas más complicados tienen las soluciones más simples, si logras dejar a un lado tus suposiciones. De acuerdo, doctora, dijo finalmente, tomando su caja de herramientas. Veamos con qué estamos lidiando. El alivio en su rostro fue casi abrumador. Gracias. Muchísimas gracias. No me lo agradezca todavía. Caleb se acercó al equipo más próximo, y luego se detuvo al recordar algo. Pregunta rápida: si estar cerca de mí empeora la situación, ¿cómo se supone que trabajemos juntos en esto? La expresión de la doctora se congeló. Se quedaron mirándose en silencio, mientras la implicación de sus palabras se hacía evidente. No había considerado ese aspecto particular del problema, admitió ella con cautela. Caleb la miró, luego al equipo, luego otra vez a ella, sintiendo cómo su vida se complicaba significativamente. Bueno, dijo al fin. Esto debería ser interesante. Esto es una locura, murmuró Caleb. Lo sé. Soy un ingeniero de mantenimiento, no un hacedor de milagros. Lo sé. No tengo la menor idea de nanotecnología. Yo sí. Por primera vez desde que él había llegado, ella sonrió. Una pequeña y tentativa sonrisa que transformó por completo su rostro. Conozco todo el marco teórico. Lo que necesito es alguien que entienda los principios de la ingeniería humana, alguien que piense diferente a todos los demás científicos de esta estación. Caleb se encontró mirando aquellos ojos dorados, y en algún rincón de su mente escuchó la voz de su padre, advirtiéndole que se marchara.
Aquello no era su problema. No era su responsabilidad. Pero las palabras de Martínez resonaron en su memoria: a veces los problemas más complicados tienen las soluciones más simples, si logras dejar a un lado tus suposiciones. De acuerdo, doctora, dijo, levantando su caja de herramientas. Veamos con qué estamos trabajando. El alivio en su rostro fue casi abrumador. Gracias. Gracias de verdad. No me lo agradezca todavía. Caleb se acercó al equipo más próximo y se detuvo, una idea repentina cruzando su mente. Una pregunta rápida: si estar cerca de mí empeora la situación, ¿cómo se supone que trabajemos juntos en esto? La expresión de la doctora se congeló. Se miraron en silencio mientras la implicación de esas palabras se hacía evidente. No había considerado ese aspecto particular del problema, admitió ella con cautela. Caleb la miró, luego al equipo, después volvió a mirarla, y sintió como su vida se volvía mucho más complicada. Bueno, dijo finalmente. Esto debería ser interesante. El silencio entre ambos se tensó como un cable vivo. Caleb observó cómo el rostro de la doctora atravesaba lo que parecían ser todas las emociones del universo conocido: esperanza, miedo, vergüenza, desesperación y, finalmente, algo que se parecía a la resignación. Quizá, dijo ella con cuidado, podríamos trabajar por turnos. Yo dejaría instrucciones detalladas y usted podría. Doctora, Caleb levantó una mano: si lo que me dice es cierto, estamos lidiando con nanobots que reaccionan específicamente a mi presencia, ¿cierto? Sí. Entonces, trabajar sin que yo esté presente sería como intentar diagnosticar un motor sin encenderlo. Necesitamos ver cómo se comportan en tiempo real. Los hombros de la doctora Lee se hundieron. Lo que significa una proximidad prolongada, lo que significa que mi situación empeorará mientras intentamos solucionarla. Caleb volvió a observar el laboratorio, su mente de ingeniero catalogando automáticamente posibles soluciones. ¿Qué tan peor? Minutos, horas. La progresión parece ser logarítmica. Se acercó a otra consola con movimientos medidos. Los cambios iniciales son graduales, pero el ritmo aumenta exponencialmente con la exposición continua. En inglés, doctora. Ella lo miró con un destello de irritación, quizá también de diversión, en sus ojos dorados. Que empieza despacio y luego se acelera. Mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que? Caleb señaló vagamente el complicado atuendo que usaba para ocultarse, antes de que sea imposible esconderlo. A la velocidad actual, teniendo en cuenta su presencia continua, unas 6 horas antes de que el camuflaje sea ineficaz. 12 antes de que los sistemas médicos automáticos de la estación detecten la anomalía. ¿Y después? Preguntó Caleb. Ella lo miró de frente. Después, cuarentena indefinida. Posible experimentación médica. Tal vez disección, dependiendo de cómo los nanobots se hayan integrado en mi estructura celular. La naturalidad con la que pronunció disección hizo que la sangre de Caleb se helara. Jesús. Sus figuras religiosas humanas son poco probables de ser de ayuda en este asunto. ¿Estaba bromeando? Caleb la observó más de cerca y notó la ligera curva en la comisura de sus labios. ¿Acaba de hacer un chiste? Soy capaz de humor, señor Caldwell. Caleb. Y me alegra saberlo, porque si vamos a estar atrapados juntos las próximas 6 horas, un sentido del humor podría ser lo único que nos mantenga cuerdos. La doctora Lee, realmente necesitaba preguntarle su nombre de pila, volvió al panel central. Los nanobots son más activos en esta sección del laboratorio, donde ocurrió la exposición inicial. Si vamos a intentar una reversión, aquí es donde debemos trabajar. Caleb se unió a ella frente al panel, consciente de los 3 pies que lo separaban, lo bastante cerca para notar el leve temblor de sus manos sobre los controles. Lo bastante lejos para fingir que no veía cómo su ropa improvisada se deslizaba fuera de lugar. Muéstreme con qué estamos tratando. El despliegue holográfico que apareció sobre el panel era tan hermoso como aterrador. Corrientes de datos fluían como luz líquida. Modelos tridimensionales giraban y evolucionaban. Y en el centro de todo, una representación de los nanobots.
Pequeñas máquinas elegantes, más parecidas a joyas que a tecnología. Son hermosos, dijo Caleb sin pensarlo. También están funcionando mal, replicó ella, aunque su voz llevaba una nota de orgullo. Los diseñé yo misma. El propósito original era médico, reparación y mejora celular dirigida para especies con trastornos genéticos. ¿Y en su lugar? En su lugar, decidieron que la proximidad humana indicaba una necesidad de mejora estética. El púrpura de su piel se intensificó. Según lo que aparentemente consideran las preferencias humanas. Caleb estudió los flujos de datos, buscando patrones que un ojo humano pudiera detectar donde un científico alienígena no. ¿Ha probado un simple comando de apagado? Los nanobots están diseñados para resistir interferencias externas. Es una medida de seguridad, para evitar que sistemas extranjeros los manipulen. ¿Y un reinicio? Requiere acceso a la matriz de programación original, que está integrada en mi sistema nervioso. Alzó una mano, impotente. Intentar accederla directamente me causaría daños neurológicos permanentes. Entonces, necesitamos engañarlos. Caleb se inclinó para observar mejor la proyección, y retrocedió de inmediato al notar que ella se tensaba. Lo que tenemos aquí, ¿no es básicamente eso? Los nanobots reciben información equivocada y toman decisiones equivocadas basadas en esa información. Es una evaluación sorprendentemente precisa. Gracias, creo. Se rascó la barbilla, buscando otro ángulo. ¿Y si en vez de intentar apagarlos o reiniciarlos, cambiamos aquello a lo que reaccionan? Ella lo miró fijamente. Explíquese. Usted dijo que usan principios de ingeniería humana, ¿no? Bueno, la ingeniería humana consiste en bucles de retroalimentación y adaptación al entorno. ¿Y si creamos un ambiente controlado en el que reciban retroalimentación distinta? ¿Quiere simular una respuesta humana diferente? Quiero darles lo que creen que quieren, mientras ajustamos sus parámetros poco a poco. Caleb se animó con la idea. Como entrenar a un perro, darle una golosina cuando hace lo que deseas, ignorarlo cuando no. Eso, los ojos dorados de ella se agrandaron. Eso podría funcionar. Pero requeriría una calibración precisa de los factores ambientales, un monitoreo en tiempo real del comportamiento de los nanobots, y que yo me mantenga lo bastante cerca de usted para proveer el detonante al que responden. Ambos cayeron en la cuenta de lo que eso significaba al mismo tiempo. Caleb sintió calor en sus mejillas, y la piel púrpura de ella adoptó un tono violeta intenso. Esto es altamente irregular, susurró ella. Doctora, creo que dejamos irregular hace 10 minutos y aterrizamos en completamente insano. Se mantuvo en silencio largo rato, mirando el holograma como si fuese a ofrecerle otra salida. Finalmente, habló con un hilo de voz. No tiene por qué hacer esto. No es su responsabilidad. Podría marcharse ahora mismo, redactar un informe diciendo que el equipo está fuera de su experiencia y volver a su nave. Caleb lo consideró. De verdad lo consideró. Habría sido lo más inteligente, lo más seguro, alejarse de la científica alienígena loca y de sus nanobots defectuosos, cobrar sus honorarios de consulta y fingir que todo esto nunca ocurrió. Pero recordó su voz, pronunciando con calma la palabra disección. Recordó el orgullo con que había hablado del propósito original de los nanobots, ayudar a la gente. ¿Cuál es su nombre de pila, doctora? Preguntó de pronto. Ella lo miró sorprendida. Siani. Siani lee. Bueno, Siani, tengo buenas y malas noticias. Ella lo observó con los ojos muy abiertos. Las malas noticias, probablemente soy la persona menos calificada de la galaxia para intentar reparar nanotecnología alienígena. Levantó la caja de herramientas y se acercó al panel. Las buenas, soy demasiado terco para dejar que eso me detenga. La sonrisa que iluminó el rostro de Siani fue como ver salir el sol. Gracias, Caleb. No me lo agradezca todavía. Aún no hemos empezado, y ya hay una docena de formas en que esto podría salir mal. Comenzó a sacar sus herramientas, ordenándolas con la eficiencia practicada de alguien acostumbrado a trabajar rápido en espacios reducidos.
Lo primero es establecer parámetros de base. Necesito saber exactamente cómo reaccionan los nanobots a mi presencia. Eso requerirá un monitoreo de proximidad cercana. ¿Qué tan cercana? Para lecturas precisas, menos de 60 centímetros. Caleb miró el espacio entre ambos, luego el extraño atuendo de ella, y después los instrumentos. Bien. ¿Y cuánto tiempo para un escaneo completo? Mínimo 20 minutos. 20 minutos de pie junto a usted, empeorando el problema para poder encontrar la solución. Caleb soltó una risa seca. La ironía no se me escapa. A mí tampoco, respondió Siani. Él respiró hondo. Está bien, doctora. Paso a paso. Mantendremos la conversación para no sobrepensar todo esto y arreglaremos sus nanobots. Y si no podemos, se encontró con sus ojos dorados, percibiendo el miedo que intentaba ocultar, entonces inventaremos un plan B cuando llegue el momento. Por ahora, el plan A es lo único que tenemos. De acuerdo, dijo ella, enderezando los hombros. Comencemos. Los nanobots parecían haber esperado exactamente ese momento. Las pantallas holográficas a su alrededor estallaron en actividad, torrentes de datos cayendo como cascadas de luz, y Caleb se encontró de pie lo bastante cerca de Siani como para contar los destellos ámbar en sus ojos dorados. Aquello iba a ser el trabajo más interesante de su carrera, o el último, quizá ambas cosas. La primera lección que Caleb aprendió sobre la nanotecnología alienígena fue que no tenía absolutamente ningún respeto por las leyes de la física tal y como él las entendía. De acuerdo, explíquemelo otra vez, dijo, entrecerrando los ojos hacia una proyección que parecía un delirio tridimensional, pero más despacio esta vez y fingiendo que soy un idiota. No es un idiota, replicó ella, sus dedos moviéndose con precisión sobre la interfaz. Simplemente carece del marco teórico para comprender la integración biomecánica a escala cuántica. Ajá. Entonces, idiota. Ella le lanzó una mirada que oscilaba entre la exasperación y la diversión. Caleb todavía estaba aprendiendo a leer las expresiones faciales alienígenas. Los nanobots existen en un estado de flujo cuántico, respondiendo a estímulos ambientales al reestructurar la materia a nivel molecular. Robots mágicos. Entendido. No son, Siani se detuvo, respiró hondo y lo miró directamente. El movimiento hizo que su bata exterior se deslizara, y ella la recolocó con rapidez. Quizá otra comparación. ¿Qué equivalencia usaría con la tecnología humana? Caleb estudió el despliegue, observando cómo aquellas diminutas máquinas fluían como mercurio líquido a través de lo que suponía era la representación de los sistemas biológicos de Siani. Materiales inteligentes, quizá. Como espuma viscoelástica, pero con doctorado. Para su sorpresa, el rostro de ella se iluminó. No es una mala analogía. Retienen información sobre estados deseados y procuran mantener esas configuraciones. Excepto que reciben la información equivocada. Exacto. Se inclinó para señalar un flujo de datos, lo bastante cerca para que él viera el reflejo de la luz en sus ojos dorados. Están diseñados para optimizar basándose en indicadores de bienestar psicológico del organismo anfitrión. Pero su presencia les está proporcionando información adicional que nunca fueron programados para interpretar. ¿Mi presencia? Marcadores bioquímicos humanos, feromonas, variaciones de campo electromagnético, señales subconscientes de comportamiento, su voz se volvió entrecortada. Están interpretando su interés como parámetros de instrucción. Caleb sintió como el calor le subía al cuello. ¿Mi interés? Los nanobots no distinguen entre curiosidad profesional y, su piel púrpura se tornó violeta intenso, y atracción personal. Las palabras colgaron entre ellos como un reto. Caleb la miró a los ojos, consciente de los pocos centímetros que los separaban y de cómo el aire se espesaba cuando ella lo miraba de esa manera. Bueno, dijo finalmente, eso es, inconveniente. La risa de Siani sonó como música pura. Probablemente el eufemismo del ciclo galáctico. Un sonido agudo lo sobresaltó. Ambos se separaron como si los hubieran pillado haciendo algo indebido. ¿Qué fue eso?, preguntó Caleb.
Alerta de proximidad. Ciani corrió hacia otra consola. Alguien se acerca al laboratorio. ¿Eso es malo? El doctor Kellan ha sido insistente en colaborar en mi investigación. Es muy observador. Y carece por completo de límites sociales. Encantador. La puerta sonó y una voz resonó desde fuera. Ciani. Tengo esas muestras biomoleculares que pediste. Un momento. Susurró ella. Escóndase. ¿Esconderme? ¿Dónde? Allí. Señaló una máquina enorme, una mezcla entre computadora principal y escultura moderna. Caleb se deslizó detrás justo cuando la puerta se abrió. Kellan era alto, delgado como un palo, con piel verde grisácea y una expresión de condescendencia perpetua. Sus 4 ojos recorrieron el laboratorio con intensidad incómoda. Espero no interrumpir nada importante, dijo, con un tono que sugería que en realidad lo deseaba. No en absoluto, respondió Ciani con una voz demasiado brillante. Solo calibraciones rutinarias. ¿Rutinarias? Kellan se detuvo frente a las proyecciones activas. Fascinante que requieran modelado cuántico tan intensivo. Caleb, desde su escondite, pudo ver los puños de Ciani tensarse. Mis métodos son de mi propia incumbencia. Por supuesto, Kellan se inclinó más, su mirada fija en los datos. Aunque no pude evitar notar lecturas inusuales en los sensores biométricos de la estación. Fluctuaciones anómalas de biomasa en la sección 7. Muy curioso. La risa de Ciani salió forzada. Le aseguro que toda mi investigación está debidamente aprobada. Y sin embargo, sus ojos se clavaron en las pantallas. Ese humano visto entrando a su laboratorio. Pura coincidencia, supongo. Personal de mantenimiento. Revisión rutinaria de equipo. Una revisión rutinaria que requiere modelado cuántico biomolecular. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, Ciani preguntó. ¿Necesitaba algo en específico, Kellan? Solo preocuparme por una colega. Su sonrisa era depredadora. Estas lecturas son notables, casi como si hubiese descubierto algo revolucionario. En ese instante, la alarma volvió a sonar, más fuerte, y los sistemas anunciaron con voz alegre. Anomalía biométrica detectada. Se recomienda intervención médica. Los 4 ojos de Kellan brillaron con interés. Ciani palideció. Estaba a punto de confesar todo, lo comprendió Caleb, a punto de lanzarse a la misericordia de aquel hombre y esperar lo mejor. Ni de broma. Caleb salió de su escondite con la caja de herramientas en la mano, poniendo su mejor acento tejano. Perdón, gente. Activé por accidente los sensores mientras recalibraba el detector de biomasa. Kellan giró de inmediato, los 4 ojos fijos en él. ¿Usted es el técnico de mantenimiento? Caleb Caldwell, para servirle. Levantó una herramienta al azar. Nada como un poco de mantenimiento percutivo para hacer que estos sistemas alienígenas funcionen. ¿Mantenimiento percutivo? Sí, darle un golpecito con la llave hasta que obedezca. Ingeniería humana en su máxima expresión. Por la expresión de Kellan, parecía tan impresionado con la ingeniería humana como con un mono entrenado operando equipo quirúrgico. ¿Y eso explica las proyecciones cuánticas cómo, exactamente? Ah, ese es el truco con la tecnología alienígena, improvisó Caleb. A veces, cuando golpeas algo, afecta a otra cosa completamente distinta, lo que yo llamo simpatía cuántica. Señaló las luces holográficas. Todo este espectáculo es solo la computadora quejándose porque interrumpí su siesta. Kellan lo miró, luego a Ciani, luego otra vez a él. Simpatía cuántica. Claro. Como cuando golpeas tu codo y todo el brazo se entumece. Lo mismo, a gran escala. Esa es la explicación más científicamente analfabeta que he escuchado. Oiga, si quiere ciencia, llame a un científico. Si quiere que las cosas funcionen, llame a un ingeniero. Durante un momento, Caleb temió haber ido demasiado lejos. Pero finalmente Kellan sacudió la cabeza con desprecio.
Los humanos, como su especie logró el vuelo espacial, sigue siendo uno de los grandes misterios del universo. Mucha cinta adhesiva y pura terquedad, contestó Caleb alegremente. Kellyanne recogió sus muestras. Sí, Annie, cuando termine con su mantenimiento, quizá podríamos discutir sus progresos de investigación en la cena. Quizá, respondió ella con frialdad. Cuando la puerta se cerró, se quedaron en silencio un largo minuto. ¿Simpatía cuántica?, preguntó ella. Oye, funcionó, ¿no? Fue la explicación más ridícula, efectiva, pero ridícula, que he oído en mi carrera. Pues ya existe. La acabo de inventar. Y técnicamente no mentí, golpear una cosa sí afectó a otra. En este caso, la opinión de Kellyanne sobre la inteligencia humana. Ahora piensa que está a nivel de Moe. Perfecto, menos en serio me tomará, menos atención pondrá a lo que realmente hacemos. Ella lo observó un momento, y después rompió a reír. ¿Se hizo pasar por incompetente para proteger mi secreto? No es difícil parecer incompetente entre científicos como ustedes. Solo tuve que exagerarlo un poco. Eso fue, buscó palabras. Gracias. No lo mencione. Además, tenemos problemas más grandes que el doctor Palo metido. Como si lo hubiera invocado, las pantallas mostraron de pronto una progresión preocupante. ¿Qué tan peor?, preguntó Caleb. Un 30% en la última hora. El ritmo se acelera más de lo que había predicho. Porque estamos bajo estrés, porque hemos estado demasiado cerca. Caleb lo comprendió en voz alta. Los nanobots están aprendiendo a interpretar mejor las señales. Exacto. Los ojos de ella volvieron a llenarse de miedo. Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar. Las siguientes 3 horas fueron una clase magistral de caos controlado. Si Annie explicaba conceptos que le rompían la cabeza, Caleb los traducía en algo parecido a principios de ingeniería humana, y juntos improvisaban soluciones que jamás debieron funcionar, pero funcionaban. Y con cada ajuste, cada mirada, cada respiración compartida, algo más crecía entre ellos, algo que los nanobots, sin duda, también notaban.